Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en Compilando Podcast volvemos después de uno de estos procesos víricos invernales y hablamos de infraestructuras en redes, data centers y sobre todo de software open source como pilar tecnológico del mundo que sostiene Internet. Para ello contamos con un invitado de auténtico lujo, con una trayectoria tan sólida como poco habitual. Es Eduardo Collado, profesional de las telecomunicaciones desde hace más de 2 décadas, especializado en redes de datos y con una amplísima experiencia en el sector del hosting, primero en Ascens y actualmente como parte clave del equipo de Tecnocrática. Pero Eduardo no es solo un profesional de la infraestructura crítica, es también un divulgador técnico activo, con una inmensa labor a través de su blog, sus publicaciones, su participación en podcast donde comparte conocimiento real sobre routing, conectividad, arquitectura de red, servicios de data center y, por supuesto, open source aplicado a entornos profesionales. Además, es autor de material formativo sobre fundamentos de routing convertidos en referencia para muchos técnicos de redes. Hoy vamos a conversar con él sobre la importancia estratégica del software libre en los data centers modernos, su papel frente al software privativo, qué herramientas son hoy imprescindibles y qué riesgos existen, al igual que cómo el open source está marcando el futuro de la infraestructura sobre la que se construye la transformación digital. Todo ello con Eduardo Collado. Muy buenas, Edu, ¿cómo estás? Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en estos días de seminavidad. Pues sí, estamos grabando justo el día de la lotería, aunque nos oirán unos días más a tarde compilando, pero estamos esperando a ver si nos toca el gordo. A nosotros una parte importante ya nos ha tocado, porque nos conocemos hace mucho tiempo y afortunadamente cuento con la amistad de Eduardo Collado, que esa es una parte importante, no solamente lo que nos pueda tocar en el gordo. Edu, como siempre, muchísimas gracias. Ya sé que de tu boca para mí nunca ha salido un no, pero muchísimas gracias de nuevo por decirme que sí y por estar aquí compartiendo este ratito con los oyentes de Compilando. Bueno. Yo encantado de estar contigo. Además, tengo que decir que ya no es que me guste la voz y los podcasts de Paco, es que me ha enseñado Málaga de una manera magnífica, pero eso no lo vamos a comentar aquí. Vamos al lío, como dice un amigo mío. Pues sí, vamos a hablar un poquito ahora de tu vida profesional, porque llevas prácticamente toda tu vida profesional ligado al sector de las telecomunicaciones, ¿no? Desde Ascens hasta, como decíamos antes en la entradilla, hasta tu actual etapa en Tecnocrática. Desde esa perspectiva que te dan los años y te dan muchísimos problemas que has tenido que resolver y con los que enfrentarte, que son una manera bastante cruda a veces, pero interesante de aprender. ¿Cómo ha evolucionado el peso real del open source y del software libre? Vamos a tratarlos un poco conjuntamente en el podcast, aunque ya sabemos que lógicamente no son lo mismo. ¿Cómo ha evolucionado el peso de este tipo de software dentro de los data centers en los últimos, digamos, 15 años, quizás, que es donde más se ha notado? Pues mira, te comento. Yo empecé en centros de datos el siglo pasado, en el año 99, que suena mucho, ¿vale? Entonces trabajaba en una empresa que se llamaba Lucent Technologies, que era la tecnológica de AT&T, la operadora americana, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, éramos una empresa muy grande, era 250,000 de empleados, fabricábamos nuestros propios chips, nuestras propias cosas, teníamos nuestros propios protocolos, por ejemplo, yo qué sé, RDSI. Uh-huh. Vale, o sea, y en la empresa, pues bueno, pues había gente que había inventado el Unix, por ejemplo. O sea, pues mira. ese era el nivel. Yo no, ¿vale? Yo entonces era un chavalín que acababa de salir de la carrera y que empecé a trabajar. En aquella época, el software libre no era como ahora, ¿vale? No teníamos los mismos problemas que tenemos ahora ni las mismas necesidades. En aquella época, el software libre que más utilizaba yo, ¿vale? Desde mi pequeño mundo ahí, pequeñito, ¿vale? Era el MRTG, que el MRTG es un software para hacer gráficas, sobre todo lo usábamos para hacer gráficas de interfaces.
de la cantidad de datos que pasaban por los interfaces. Y en aquella época configurar aquello a mí me parecía un mundo impresionante. Aquello era un mundo. Ya ves, luego con los años es una tontería, ya te acostumbras, pero en aquella época era un mundo, ¿vale? Todo sobre Solaris. Solaris. ¿Vale? Linux en aquella época Sí, todavía, a todavía ver, andaba cojeando. andaba cojeando, ¿vale? Y como cosa curiosa, teníamos una cosa interna que se llamaba Plan 9. No sé si te suena. Plan 9, ¿no? Plan 9 era una distribución, era un Unix monolítico que bueno, se utilizaba. Tenía el logo, la mascotita era como un conejito blanco. No sé si lo recuerdas así. Pero vamos, pero básicamente era todo Solaris. De hecho, mi PC de sobremesa en aquella época no era un PC, era una Ultra 5 con un monitor de 21 pulgadas y una conexión a internet de 100 megabits por segundo. Año 1999, ¿vale? Bueno, en 1999 ¡Buah! ya eras casi uno de los que habría que decirle, eras tú, ¿no? El que se ha conectado, Sí, sí. eres tú, ¿no? Sí, aquello era como la NASA, ¿vale? Una flamante Ultra 5 que pusieron ahí para hacer mis cositas. Y bueno, el software que yo utilizaba a diario, ya te digo, yo estaba empezando en aquella época, era pues el que tenía siempre abierto, era OpenView, ¿vale? Que le hacíamos un export, como un export display, pues una cosa muy parecida que se hacía en Solaris, que era lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y luego lo que más se utilizaba era para conectarse a los equipos, que yo hacía telecomunicaciones en aquella época, era Telnet. Telnet, o sea, eso que ahora mismo estaría prohibidísimo porque ni cifra ni nada, ¿vale? Es horrible, ¿vale? Pues Telnet. Telnet lo usábamos para todo. Todo era con Telnet. Y luego, claro, procesamiento de ficheros, CAT, CUT, GED, TAIL, AWK, todo lo que se te ocurra, ¿vale? Porque todo, ya sabes que en Linux o en Unix todos son ficheros. Entonces, siguiendo esa forma de pensar, todo va en ficheros, todos los logs son en ficheros, todos son ficheros, y al final lo que estás haciendo es trabajar con ficheros de texto a todas horas, ¿vale? Cortando columnas o yo qué sé, o lo que quieras. Hay cosas que no cambian nunca, ¿vale? Yo Sí, todavía sí. sigo utilizando todas estas a diario. Bueno, hay quien decía que administrar Linux es utilizar bien las herramientas de edición, de manejo de ficheros. Totalmente. O sea, es una cosa. A día de hoy, cuando te dicen es que he tenido un problema con el correo, pues es un grep del mail log y en el que buscas algo, una WK del campo, creo que era el 6 en el que te dice la IP, por ejemplo, buscas por el usuario la IP y dices, te has conectado desde estos sitios. Dicen, pues este sitio no he sido yo. Dices, pues hijo mío, es un problema el que tienes, ¿eh? Vale, esas cosas, ¿vale? Pero bueno, en aquella época, más que Linux, para mí la vida era ATM, FriendRelay y SDH. Vale, llevábamos la red de... Bueno, yo creo que ya ha caducado todo eso, o sea que lo que era el CIC, el Centro Internacional de Control de Telefónica, y había un montón de países ahí, ¿vale? Redes de un montonazo de países, y eso pues ya ves, con 22 añitos, trabajar ahí, eso era como estar en la NASA. Claro. Eso era lo máximo, ¿vale? Y eso sí que me dio un impulso bestial porque tuve la oportunidad de conocer tecnologías que si no hubiera estado ahí no habría podido conocer, no habría podido llevar una red de millones de usuarios. Sin embargo, allí sí pude. Entonces, pues me dio una visión muy amplia de todo que agradezco muchísimo. Y desde esa visión amplia, como decíamos, ha cambiado pues en estos, yo te decía 15, tú lo has abierto todavía más, nos hemos ido ya casi a los 30 años, ¿no? Pero hoy cuesta imaginar, ¿verdad?, un data center moderno sin el open source. Desde esa experiencia que nos has narrado en redes y sistema, ¿qué capas de la infraestructura consideras que actualmente están más dependientes del software abierto? Pues mira, el software abierto, el open source, realmente es todo. Todo, absolutamente todo, ¿vale? Bueno, hay partes que a mí me cuesta todavía, ¿vale? Igual que la parte de routing, sí, hay unos softwares, BIOS, por ejemplo, Quagga, o sea, eso es una maravilla. Conmutan, con VPP puedes llegar a conmutar un porrón de gigas por segundo por interfaz, pero muchos, ¿vale? En switching, en switching yo sigo utilizando, como persona ya vieja del lugar,
sigue utilizando Cisco para prácticamente todo, ¿vale? Ujú. Cisco o Nokia. Hubo una temporada que parecía que Juniper se iba a comer el mundo, pero no, nos equivocamos. Pero bueno, Nokia, hay que decir que esto es una cosa que a mí me hace mucha ilusión. Es la continuación de Lucen, ¿vale? O Ah, sea, Nokia, estaba Lucen, luego Alcatel Lucen, tal, no sé qué, ujú. y eso ahora es Nokia. Y realmente yo todavía tengo compañeros que siguen allí desde el año 99 en la empresa y ahora están en Nokia. De hecho, en mi LinkedIn pone Lucen Technologies y el logo que sale es el de Nokia. Yo no se lo he puesto, ¿vale? Se lo ha puesto Qué LinkedIn bien. directamente. Y bueno, a día de hoy el software libre, quitando esa parte, porque necesitas muchísima electrónica especializada, ¿vale? Para poder conmutar a tiempo real un montón de gigas o de teras incluso, necesitas unos ASICs especializados bueno, que se controlan con software que es privativo, ¿vale? Se habló iOS. en un momento, se habló cuando, como estamos comentando, el open source, pues Sí. prácticamente se ha hecho el rey de los data centers. Se comentó Mm. de que Cisco iba a abrir, de hecho abrió alguna que otra cosita, pero yo creo que es muy complicado, ¿no? Que una Bueno, multinacional tan grande como Cisco, que tiene el hardware y el software tan bien cogidos y prácticamente el monopolio, quiera abrir ahora, ¿no? bueno, eso, aunque parezca mentira, quien más ha trabajado en eso con muchísima diferencia es Meta, Ujú. Facebook, Sí. ¿vale? Para el que no lo sepa. Toda la plataforma de Open Compute, toda la parte de switching, todo eso básicamente el trabajo gordo lo ha hecho Meta, ¿vale? Tienen un hardware y unas soluciones espectaculares. Pero claro, están muy orientadas a hiperescalares. Entonces, no son que sea open source no significa que sea barato, Claro. precisamente, ¿vale? Tú piensas que un switch puede costar 20, 30, 50 mil euros, ¿vale? Un switch ya en condiciones. Sin despeinarnos mucho, ¿eh? No te creas tú que aquí hay que despeinarse muchísimo, ¿vale? De hecho, fíjate que Nvidia presentó el otro día un switch que la capacidad de conmutación que tenía ese switch medía 1,80 m de alto, ¿eh? No te imagines una caja pequeñita. Sí, sí. Era el doble del tráfico que ahora mismo corría en todo Internet. Esa era la Bueno. capacidad que tenía la caja. Que bueno, la caja era un armario, ¿vale? O sea, estamos y claro, en ese tipo de tecnologías, aunque te vayas a Open Compute, necesitas también que el hardware sea abierto. Ujú. Necesitas los ASICs, necesitas todo. Y no es lo mismo comprarte una radio FM que te haces en casa que un cacharro con unos ASICs especializados para hacer vete a saber qué, que cuestan un pastón. Entonces, todo eso todavía hace que el switching sea muy complicado. Y con Cisco, bueno, yo digo Cisco porque es con lo que yo estoy más cómodo, es lo que llevo toda la vida usando, pues es súper cómodo. Y a nivel de precio estamos más o menos igual. O sea, no te creas tú que sale ni más barato ni más caro. Pero la confiabilidad que a día de hoy todavía te dan los switches de los Nokia o Cisco o incluso Arista también está en primera división. Ahora mismo son los reyes, ¿vale? Pero es la única parte del centro de datos que queda. Bueno, eso, y hay una cosa que se llama el BMS, el Building Management System, que es el sistema de gestión del edificio. Ujú. Tú piensas que un centro de datos es un edificio enorme en el cual tienes que controlar desde, yo qué sé, los sistemas de extinción, temperaturas, humedad, los generadores, que la parte de gasoil, cómo está. Tienes que controlar los accesos, las puertas. Tienes que controlarlo todo. Absolutamente todo. Entonces son unos controladores muy específicos para dispositivos muy específicos. Y pasa lo mismo que con switching. Eso no puedes hacerlo genérico. Entonces ahí, bueno, se podría hacer si todo el mundo se pusiera de acuerdo. Pero como son instalaciones muy concretas, eso es el edificio y va con este BMS. Y son las dos únicas partes que yo te diría que no todavía el software, el open source todavía no lo ha conquistado. Pero vamos, en servicios, los servidores, pues mira, nosotros en Tecnocrática utilizamos Debian 13. Es fácil, todo sobre Debian 13. Todo. Hay otros que utilizan otras distribuciones. La gente que se dedica a utilizar plataformas de HPC, o sea, supercomputación o IA,
¿vale? Al final son Kubernetes. Sí, Son Kubernetes como si fueran gratis, ¿vale? Levantas clusters y se acabó, ¿vale? En nuestro caso, nosotros tenemos el negocio, lo tenemos dividido en dos partes. Uno sería la parte de hosting, que todo es software libre, todo se da sobre Debian 13. En servidores, si son virtuales, suelen correr sobre... Bueno, si son virtuales, corren sobre Proxmox, que Proxmox ahora mismo es el rey de la virtualización. Ahora mismo es el rey. Y luego sobre esas máquinas, pues levantamos los Apache, los Postgres, los MariaDB, los Dovecodes, todo lo que se te ocurra, todo, absolutamente todo va ahí. Y todo automatizado. O sea, los tiempos en los que llegaba una persona. Cuando yo le hacía un telnet a una máquina o a un router en el año 99, eso ya no existe. Tú ya no te conectas a una máquina para hacer algo. Ahora tienes tus playbooks, tienes Ansible. Nosotros tenemos todavía Ansible o todavía plataforma con Chef, porque teníamos muchísimo desarrollo hecho en Ruby y entonces pues toda la parte de Ruby con Chef, la integración es automática. Entonces pues nos era muy cómodo porque cuando empezamos en el 2011, que parece que fue ayer, pero hace ya 14 años, ¿vale? Entonces, pues nos era muy cómodo. Ruby era un lenguaje muy cómodo y entonces era lo que había, lo que estaba en moda. A día de hoy, pues Ruby, yo he llegado a leer que es un lenguaje que no vale para nada, así te lo dicen, y que lo que mola es pasarse a Rust. Bueno, venga, te pasas a Rust a controlar las variables como puedas. Yo no soy programador, ¿vale? Y a mí eso me cuesta muchísimo. Pero las soluciones tipo Proxmox, por ejemplo, que tienen su propio API, que puedes desplegar almacenamientos distribuidos con Ceph, eso es una virguería. Mira, para que te hagas una idea, los clústeres de esto que se llama hiperconvergencia son clústeres, lo normal son clústeres de 5 nodos, cada uno suele venir, bueno, depende, lo normal son nodos con 500 gigas de RAM cada uno y un montón de discos, ¿vale? Entonces, cada máquina tiene una interfaz de gestión, de management, que va a 1 giga, un interfaz eléctrico, y luego cada máquina tiene 2 puertos de 25 gigabits por segundo, con 2 SFPs, uno a un switch y el otro a otro switch. Entre esos 2 switches formamos una especie de clúster, ¿vale? Un VPC, o, bueno, puedes llamarlo como quieras. Una especie de clúster de forma que se comportan como si solo fuera uno. Y en el servidor lo que configuras es un LACP, es decir, una agregación de 2 puertos de 25G, uno conectado a cada switch. De forma que si cae un switch no pasa absolutamente nada, sigue funcionando por el otro, ¿vale? Puedes actualizar los switches en caliente. Tienes una plataforma más, esta palabra que está tan de moda ahora, resiliente, ¿vale? Sí. Y luego además, los equipos los montas de 5 en 5. ¿Por qué? Porque estás utilizando Ceph, que es un almacenamiento distribuido. Aquello que en VMware, un minuto de silencio por VMware, Broadcom lo llamó vSAN, ¿vale? Entonces, tienes una cosa que se llama réplica 3, es decir, cada dato lo tienes replicado 3 veces en otras máquinas distintas. De forma que si se te cae un nodo entero, un servidor entero, tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, todo eso se hace con open source. Y luego, en la situación en la que estamos ahora mismo, tenemos que tener en cuenta la importancia que es que nosotros podamos poner las reglas de todo eso que nosotros utilizamos, ¿vale? Internet, ahora entraremos, me imagino, en un ratito, pero Internet a día de hoy es una red, un conjunto de redes en las cuales nosotros ni hemos participado ni ponemos las normas. Claro. Se ponen desde otro continente que nos pilla un poco más al oeste. Entonces, ahora mismo estamos en ese cambio de paradigma, ¿vale? Pero bueno, me imagino que les hablaremos ahora un ratito y así no... Te dejo. No. Estaba muy interesado en lo que estabas diciendo y además estaba pensando que en estos servicios en los que la disponibilidad es crítica con respecto al soporte, con respecto a la continuidad de
la última librería que a lo mejor depende todo un Sí, proyecto y que está sí, manteniendo exacto. un tío en su casa en Finlandia, ha habido mucho debate y cierta desconfianza hacia el open source por ello frente al software privativo. ¿Este debate está superado ya a nivel profesional? Buah, yo creo que sí, ¿no? O sea, en el momento en el que todo lo que hay es software libre, yo creo que no hay dudas, ¿no? No, o sea, nadie piensa que si... No, o sea, todo ese es lo que es, o sea, todo el mundo lo tiene claro. Luego, por ejemplo, yo qué sé, tienes alguna librería específica que tú necesitas crítica para ti, Ujú. pues los despliegues, guárdate una copia, por Dios, guárdatela. No utilices la que está por ahí, utiliza la tuya, te la copias y la guardas, que por eso es lo que es. Y lo puedes copiar. ¿Que tienes que parchearla? La puedes parchear. Eso sí, en las empresas necesitamos tener un grupo de desarrollo. Mira, nosotros en Tecnocrática el 30% de la plantilla son desarrolladores, que son desarrolladores internos. Solo desarrollan cosas para nosotros mismos. O sea, realmente nosotros somos una factoría de software encubierta. Porque damos un servicio que desarrollamos nosotros de forma interna, ¿vale? Y esto es crítico, ¿vale? Es crítico tener eso controlado. Pero si te dedicas a eso, ya lo sabes. Si utilizas software privativo, lo único que puede pasar es que si hay un fallo en alguna pieza fundamental, tú no lo vas a saber nunca. Claro. Nunca lo vas a saber. ¿Y eso es lo que quieres? ¿No saber? Yo creo que no. Y sin entrar en realmente información que sea sensible, evidentemente, pero ¿qué tipo de soluciones open source crees que son imprescindibles hoy en un data center moderno en cuanto a la virtualización, a la monitorización, a la automatización, almacenamiento? Ya por supuesto has citado uno que Sí. gravita sobre todo, ¿no? Proxmox, pero evidentemente creo que seguramente nos puedes ilustrar con algunos nombres y que va a tener mucho que ver con la siguiente pregunta que te quiero hacer, que ya las has anticipado un poquito. Pues mira, Proxmox al final es un Debian que me permite correr máquinas KVM, ¿vale? Ujú. Básicamente es eso, ¿vale? Y tiene un software por encima que es un API y además me regalan un entorno web que tira de ese API, ¿vale? O sea, Proxmox no es un entorno web. El entorno web es una facility que va sobre el API, ¿vale? Pero Ujú. bueno, es decir, todo lo que hagas por la web lo puedes hacer con un API. Realmente la web, si tú lo desarrollas, te sobra, ¿vale? O puede llegarte a sobrar. Y luego tú lo puedes montar como quieras. Mira, por defecto, Proxmox, los interfaces, la parte de red, que es la que más me toca, utilizas Linux Bridge. El que más y el que menos sabe que es un Linux Bridge, ¿no? Linux Bridge es una cosa muy chula, pero con un rendimiento muy malo. ¡Boom! Ahora se van a tirar 5 o 6 encima. No, os cuento. Linux Bridge hasta 25 gigabits por segundo pues da un rendimiento aceptable. Pero cuando ya te estás yendo a 25G, por ejemplo, o te tienes que ir a 100G, ahora explico cuándo, ya no nos sirve. Entonces no tenemos que ir a una cosa que se llama OpenVSwitch. El OpenVSwitch es una pieza fundamental en todos nuestros clústeres de Proxmox, ¿vale? Porque es la que se encarga de toda la parte de conmutación dentro de los hipervisores. Si fuera de los hipervisores tienes tu parte de Cisco o de Nokia, ¿vale? En la parte de dentro de los hipervisores vas a tener OpenVSwitch, ¿vale? Que es el switch que va a hablar con el switch que está afuera. OpenVSwitch, el rendimiento que da es muy bueno, muy bueno. Y el rendimiento lo necesitas porque el rendimiento de un hipervisor no es el tráfico a Internet de tus máquinas virtuales. Realmente eso es lo de menos y casi hasta residual. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿vale? El tema es que si utilizas Ceph realmente todo el tráfico del disco duro va por red. Si utilizamos Ceph con unos SSD buenos, bueno, con 25G nos podemos apañar. Pero ahora tenemos una cosa maligna llamada NVMe, ¿verdad? ¿Qué rendimiento da un NVMe? Unos NVMe Enterprise en buenos, ¿vale? Pues dan un rendimiento bestial. Entonces, no me quiero meter mucho, pero aquí me tengo que meter un poquito. Veréis, en Ceph hay una cosa que se llama OSD. Los OSDs equivaldrían, así muy a lo bruto, a un disco, ¿vale? Porque tú ni tienes writes ni tienes nada en los servidores, ¿vale?
Entonces tú tienes el OSD, cada disco es un OSD. A partir de 4 OSDs NVMe, de discos NVMe, el problema que vas a tener es que con 25 gigabits por segundo no tienes No hay problema. suficiente, ¿vale? Entonces te tienes que ir a tarjetas de 100G, con switches de 100G, con SFPs de 100Gs. O sea, realmente tienes que ir con cuidado porque la cantidad de dinero que puedes llegarte a gastar es tendiente al infinito. Claro. ¿Vale? Y viendo cómo está ahora el precio de los discos y sobre todo el de la memoria, ¿vale? Pues si tienes que poner 5 nodos con 500 gigas cada uno, pues son 2 teras y medio de memoria. Y 2 teras y medio de memoria, más los 5 chasis, más los USBs correspondientes, más los switches, pues un clúster vale pues como un piso en alguna de las capitales de provincia de España, ¿vale? En todas todavía no, porque está la cosa muy desmadrada, pero sí en muchas de ellas, ¿vale? En Málaga no podías comprarte un piso con eso todavía. En Málaga ¿Vale? todavía En Málaga no, no Málaga llegan, no. no. Pero sí que hay algunas que sí pueden. Ahí tenemos que ir con cuidado. Y luego hay otra cosa, que es lo de las normas. Que lo de las normas que es que es muy importante. Es que parece que no. Pero imagínate una autopista en Europa, ¿vale? Nosotros ya no vemos, Europa es como si fuera una entidad, ¿vale? Cuando estamos hablando de este sector, ¿vale? Sí. No existe ni España, ni Francia, ni Italia, eso ya no existe hace años, ¿vale? Entonces, imagínate que has puesto unas autopistas estupendas que la velocidad va en millas por hora, porque ha estado siempre así, ¿vale? En las cuales te meten unos 4x4 que ocupan carril y medio, unos hammers de estos bestiales. Y tú te metes con tu pequeño Dacia Sandero por esa autopista. Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser. No cuadra. Eso no cuadra. Entonces hay que regularlo u ordenarlo un poco. ¿Ordenarlo qué es? ¿Prohibir que te metas con un 4x4? No, hombre, no. ¿Prohibir que tu coche vaya con millas por hora? No, hombre, no. Es establecer unas normas en las que todos podamos circular. Y que, yo qué sé, acuérdate, esto no tiene que ver con los centros de datos, pero hay ciertos coches eléctricos de un señor que además hace cohetes, que cuando tú lo vas a llevar al taller, todos los datos que está en la computadora, tú si te vas al taller solo te lo pueden sacar en el taller que sea, ¿vale? Entonces, todos los talleres que ya tenemos establecidos, todos ya dejan de servir, ya no tienen utilidad. Entonces tenemos que abrir todo eso. Vale, ya hemos eso. ¿Eso qué significa? Que tenemos que establecer unas normas, ¿vale? Pues en Internet es exactamente lo mismo. Unas normas no significa que nuestros datos puedan acceder cualquiera. Entonces, una de las garantías que nos dan software como por ejemplo Proxmox, que es a lo que voy ya, es que ese software está hecho con nuestras normas. Además está hecho en Europa y además nos da servicio a nosotros. Para nosotros es la solución ideal. Luego además tenemos un montón de cosas como el NS, el Esquema Nacional de Seguridad que tenemos en España, para todo el tema de ciberataques, para todo el tema de robo de información, para todo este tipo de cosas. Nos exige ciertas cosas, nos exige tener un control. Esto lo cumple. Ahora, si tenemos un software, por ejemplo, un software de virtualización, que el día de mañana puede llegar alguien y pueda decir, es que ahora esto solo funciona si está hospedado en mis servidores. Y mis servidores están donde a mí me dé la gana. ¿A que no? Claro. Pues todo eso es algo que en los centros de datos tiene mucha importancia. No es lo mismo tener tu centro de datos en Málaga que tener tu centro de datos en Wisconsin, porque la normativa no es la misma y tus datos no van a estar igual de seguros. Y solamente, quizás no por eso, sino por, como te decía, vamos a enlazar con la siguiente pregunta, porque a ver, en este contexto que tú nos estás ya pintando, nos estás dibujando, pues me obligas a preguntarte, ya que estamos hablando justo de open source, ¿qué papel juega el open source en eso que ahora pues está tan de moda y que evidentemente podemos preguntar a un actor como Tecnocrática, que yo creo que puede participar activamente en ello, en la soberanía digital de empresas, proveedores de servicio y países? ¿Qué papel juega el software abierto? Qué palabra, ¿eh? Es la soberanía digital. No, mola, ¿eh? Es entre esto y la resiliencia. A ver, la soberanía digital no es más que tener control sobre lo que tienes. Ya está.
Es eso. Que, pues mira, lo que tenemos que hacer es utilizar soluciones que nos permitan tener todo controlado. Utilizar cajas negras que las ha puesto betas. Mira, hace poco salió un ejemplo de un KVM pequeñito que venía con un micrófono dentro. Vale. ¿Vale? Qué bien. A ver, eso no puede ser. Eso no puede ser. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso no puede ser. Eso ya es el colmo, ¿no? Eso es el colmo, ¿vale? O sea, son cosas que tenemos que poder controlar. Nosotros apostamos al 100% por el tema de la soberanía digital, entre otras cosas por la NS que tenemos, el NS nivel alto o la 27000 o todas estas cosas, ¿vale? Porque nos debemos a nuestros usuarios, que son europeos, ¿vale? Nos debemos a una normativa europea, porque estamos en Europa, ¿verdad que sí? Y entonces, pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues fomentamos todo aquello que podemos controlar. Proxmox, ¿dónde se hace Proxmox? En Austria. ¿Austria qué es? Europa. Alguien agarra y me dice, es que quiero una alternativa a Google Drive. Nextcloud. ¿Nextcloud dónde se hace? En Alemania. ¿Eso qué es? Europa. Muy bien. Una herramienta de inventario. Pues GLPI. ¿GLPI qué es? Francés. Y todo esto es software libre, ojo. Todo es software libre, que es la grandeza de todo esto. En Europa, o por ejemplo, nosotros, la parte de hosting, todos los hosters necesitan un panel, ¿vale? Porque los usuarios no saben configurarse las cuentas de correo. Tienes que dárselo con clic, clic, clic. Unos clics y que lo hagan rápidamente. Nosotros, bueno, todavía no es software libre, lo terminará siendo con total seguridad, pero ¿dónde está desarrollado? Pues está desarrollado en España, con lo cual es software europeo, todo, ¿vale? Y todo eso está para darte a ti la garantía de que tus datos no van a estar desperdigados, de que si tienes cualquier problema, eso se te va a comunicar, que no se te va a esconder nada. Esas cosas son muy importantes. Fíjate lo que ha pasado ¿qué ha sido? ¿A Austria o Alemania con todo el tema de Microsoft? Bueno, pues es lo que tiene, ¿verdad? Claro. Hay que tener las cosas controladas. Y luego el software libre, ojo, hay gente que te dice es que te pueden dejar tirado y te meten el ejemplo de CentOS. Dicen, yo usaba CentOS y ya no existe. Bueno, a ver, existe. Existe Alma, existe Alma, tenemos existe Rocky Rocky. Linux, tenemos 1000 millones de cosas. Siempre va a haber forks. Nunca te vas a dejar tirado. En tu portátil y en mi portátil está corriendo una distribución de Linux de toda la vida. Si esa deja de funcionar, te pones otra y punto. O sea, no pasa absolutamente nada. Es un tema cultural. Es un tema cultural. Tienes algo para compartir y que puedas controlar. Eso es un tema cultural que no podemos conformarnos con usar algo que vaya a controlar otro. No podemos conformarnos con eso. ¿Y hasta qué punto, digamos, sirve el open source como habilitador? Porque ya no solamente es algo cultural, sino algo como mucho más práctico, como llegar a habilitar a tener estos servicios. Porque vosotros, por ejemplo, bajo la marca NeoDigit ofrecéis hosting de alto valor añadido. ¿Y hasta qué punto ha sido un habilitador clave para ofrecer este tipo de servicios frente a propuestas cerradas de estos hiperscalers? Bueno, a ver... Es que bueno, a ver, para nosotros es que ha sido muy fácil, es que era la evolución natural, o sea, no nos planteamos otra opción, ¿vale? Tú fíjate en ¿Y crees, soluciones... perdóname que te interrumpa, Eduardo, crees que no solamente, digamos, a vosotros, sino a cualquiera que se haya querido sumar más o menos en estas dos últimas décadas o en estos últimos 15 años, le ha podido pasar lo mismo, que el camino natural es el open source? ¿No han tenido que hacer otro planteamiento? ¿Ha sido camino natural o ha habido que elegir como... Quizás hace 10, 15 años pues tenías la duda, tenías la posibilidad de que económicamente pues fueran incluso también viables ambos tipos de software. Digo siempre en su mayoría, ya nos has aclarado antes que, por ejemplo, en Swifting, por ejemplo, pues recurrimos, lógicamente, está ahí Cisco y en algún tipo de cosas. Hablamos siempre de cosas mayoritarias, no por supuesto de todo, ¿no? Mira, incluso hay empresas de hosting en España súper grandes,
¿vale? Enormes, que en su portfolio de productos tienen AWS y tan tranquilos, ¿eh? Ujú. ¿Por qué te dan AWS? Bueno, pues porque a lo mejor te están ofreciendo un S3, un almacenamiento S3, que hay formas de darlo con software libre, pero la solución de software libre a día de hoy de S3 no es igual que la de Amazon, ¿vale? Eso es un plus que tiene Amazon. Pero el que tú tengas tu propia infraestructura, que normalmente va a ser software libre, o sea, a no ser que necesites algo en ASP súper raro y necesites un Windows. Es que ya te digo, o sea, nosotros los Windows que tenemos es que se pueden contar con la mano, ¿vale? Con una mano no, pero con dos sí, ¿vale? O sea, son muy poquitos. Y luego servidores con Linux, es que hay miles. O sea, miles. O sea, no, es que no es ni. No es una cosa que tú puedas decir, es que hay un 20%. No, es que a lo mejor es menos de un 1%. Claro. ¿Vale? Pero ahí tenemos que ver que ha habido siempre soluciones de un tipo y de otro. Por ejemplo, teníamos la solución de hosting hasta hace no demasiado tiempo, que era Virtuoso. Sigue existiendo. Virtuoso es una buena solución. Es la continuación del OpenVZ. Me parece una cosa maravillosa, pero al final el mercado va por otro lado, ¿vale? Y es hacia donde va el mercado. Y luego la gente se va formando cada vez más en temas de open source. Hace unos años tú oías por la calle que si el MCSA, el MCSE, las certificaciones de Microsoft, y estaba todo el mundo como loco para certificarse por eso. A día de hoy yo eso no lo oigo. So, yo A lo mejor es porque en mi burbujita eso no existe, ¿vale? Pero No, yo creo que echas un vistazo rápido, probablemente, que te digo yo, no va a ser significativo, ¿no? Porque no es algo científico ni estadístico, pero tú echas un vistazo a un timeline de LinkedIn cualquiera, y no tiene por qué ser el tuyo para que el algoritmo no te recomiendes cosas, y ves muchos más LPIs celebrándose sí, que cualquier otra certificación. sí, hay muchos LPIs. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que el futuro es que nos vamos a ir en el caso del Linux, nos vamos a ir a Linux en Europa, pero de cabeza, en muy poquito tiempo. Vamos, yo creo que lo vamos a tener todos bueno, ya nos hemos quitado Alemania, nos hemos quitado Francia, todos iremos detrás al final. Y luego siempre hay soluciones en open source que van mejorando y normalmente acaban superando a la privativa. Y ya no es solamente la parte de sistema operativo de escritorio, que eso básicamente a mí me da exactamente igual, ¿vale? No es algo que a mí me afecte en lo más mínimo, es cuando tú abres tu navegador y le preguntas algo al ChatGPT, que todo el mundo está muy en contra de usar el ChatGPT, pero todo el mundo lo usa, ¿vale? ¿Eso dónde se está procesando? Pues eso se está procesando en donde se está procesando. Y eso no es nada privativo. Aunque tú pagues por ello, ojo, tú pagas por un servicio que te están dando sobre una plataforma de software libre, que está bastante bien. Y luego hay una cosa que a mí también me gustaría comentar, ¿vale? Que no es muy popular. Todos queremos utilizar los ChatGPT, los no sé qué, los no sé cuántos, pero no queremos centros de datos. Entonces, hay una cosa que yo voy a tirar aquí una lanza. Hay mucho movimiento en redes sociales sobre centros de datos por la cantidad de agua que utilizan. Hay centros de datos que utilizan agua como para refrigerar, es cierto, pero muy pocos. O sea, es una cosa despreciable, por lo menos en España. Yo personalmente he estado, creo que en la mayoría de centros de datos que hay, por lo menos en la zona de Madrid y Barcelona. Con agua he visto uno en toda mi vida, ¿vale? Uno. Mira, nosotros ahora mismo tenemos gran parte de la infraestructura en un centro de datos que se llama Data 4 en Alcobendas. Ese campus tiene un consumo, o bueno, una capacidad de 70 megavatios. Puede parecer mucho o poco, son 70 megavatios. Vale, ya está. La ciudad de Almería tiene un consumo medio de 73 megavatios. ¿Vale? La ciudad entera y un centro de datos consume lo mismo, ¿vale? Entonces, tenemos que proporcionar también electricidad a esas cosas, porque si no queremos que estén aquí, los queremos que estén fuera. Si los queremos que estén fuera, la normativa va a ser la de fuera, no la nuestra. Claro. Entonces, tenemos que ver un poco qué queremos.
Sí, sí, habrá temas que solucionar, por supuesto, siempre, siempre. Sí, siempre. Pero no sé, pongo un ejemplo a lo mejor no demasiado acertado. El del avión, evidentemente. Desde los primeros transportes en avión que eran elitistas y que solamente podían usar unos cuantos y que consumían para todos, hasta la democratización del vuelo en el avión, que cada vez va consumiendo menos, que cada vez va... Pero la solución no ha sido prohibir el avión ni atar el crecimiento del avión, sino ha sido... sigue siendo ir poniendo poco a poco pues digamos soluciones para que se pueda seguir democratizando el uso de que hoy queremos todos, de ir rápido de un sitio a otro, de poder hacer turismo, de poder viajar, de poder trabajar o de ir sustituyéndolo progresivamente en viajes cortos por tren, no lo sé, pues no sé si esa es la solución, pero probablemente algunas de ellas también pasan por ahí. Habrá que buscarle solución a unos problemas que se nos crean por crearnos a su vez unas ventajas. Ventajas importantes y evolutivas, además. Hay una cosa que la gente no sabe. Por normativa, ¿vale? En Europa todo es por normativa, ¿vale? Los centros de datos de más de, no sé si es en medio megavatio, que medio megavatio es nada, ¿vale? O sea, un centro de datos, tú tienes que, si tú vas a consumir 70 megavatios, tú tienes que producir 70 megavatios de fuentes renovables. ¿Vale? Eso no significa que tú vayas a plantar 35 molinillos en Zaragoza, ¿vale? Pero sí que vas a pagar para que eso se pueda hacer. Es como lo de los derechos de polución, ¿vale? Sí. Entonces, tú estás consumiendo 70 megavatios o 10 o lo que sea, porque tú estás pagando que alguien produzca esos 10 megavatios de fuentes renovables. Eso tampoco se dice, no sé por qué, ¿vale? Y esa documentación es pública. Es pública y notoria. Entonces es importante que sepamos eso, de dónde sale eso. Es como cuando te ponen una central nuclear y te ponen las evaporadoras, donde sale todo el agua, y eso no es radioactivo, por Dios, eso es agua. ¿Vale? Pues es algo parecido, es lo que tenemos ahora. Que me imagino que irá cambiando con el tiempo. La imagen ha sido muy ilustrativa. Sí, es verdad que cuando vemos esas grandes chimeneas, o mucha gente pues señala, eso lo que estás soltando por ahí. Pues nos vamos a morir todos. Estás soltando vapor de agua. Es vapor de agua, ¿vale? O sea, tampoco. Y luego hay una cosa que me gustaría también decir para los centros de datos, ¿vale? Mira, hay una excursión súper chula que os recomiendo a todos, que es en Barcelona. Podéis ir a ver el centro de supercomputación. Bueno, sí, el centro de supercomputación. Sí. Que todo el mundo dice que está dentro de una capilla. Es mentira. Pero es ahí. Dentro de una capilla tienes un par de ordenadores cuánticos. Están ahí puestos. Son muy chulos. Están muy fresquitos, muy, muy fresquitos. Pero luego fuera de la iglesia, donde está realmente la sala, tienes una sala de supercomputación, que es una cosa que se puede visitar, ¿vale? Está muy bien. Yo estuve el año pasado y me gustó muchísimo, ¿vale? Ahora ya no, porque ya ha pasado el tiempo, pero ese supercomputador estuvo todavía está en la lista de los 500 más rápidos del mundo y tal, ¿vale? Pero tú fíjate que el top 500... ¿vale? De entornos de HPC, o sea, supercomputación. Supercomputación ella al final va de lo mismo, ¿no? Los 500 en los últimos 10 años, todos son Linux. Sí. Todos. Entonces, ¿qué futuro vamos a tener? Todos. O sea, no hay ninguno que no lo sea. Todos. Entonces es muy interesante saber por dónde está yendo el tema y el software privativo, pues mira, al final va a tener razón Stallman, ¿eh? Sí. Fíjate, al final le vamos a tener que dar la razón después de tantos años, desde los años 80 hablando de esto y mira, al final va a tener razón. Pues sí, le vamos a dar las gracias a aquella impresora que se atascaba tanto. Exactamente, la impresora y el driver aquel, sí señor, sí. Bueno, Eduardo, y vamos a terminar. Hemos ido creciendo un poco a poco, claro, los que nos gusta, los que apoyamos y los que creemos que las soluciones basadas en open source, en software libre, son mejores, más honestas y que no solamente técnicamente puedan ser
mejores o peores, las habrá de todo tipo, pero que puedan servirnos para más cosas. Vamos a hablar ahora un poco de lo negativo también. No es que queramos acabar flecha abajo, pero que también hay que hablarlo. Y desde un punto de vista pues honesto y técnico, puramente técnico. Vamos a dejarnos ahora incluso de que pueda favorecer la soberanía digital o pueda favorecer socialmente y tal. ¿Cuáles dirías que son hoy por hoy, aunque se estén limando, ¿no? También nos gustaría que nos comentase si se está limando, los verdaderos riesgos de usar open source en producción dentro de un data center y cómo se gestionan adecuadamente? Pues mira, la obsolescencia. Que la obsolescencia no es solo la de los móviles, que es que se me estropea el móvil a los 5 años. No. Hay tecnologías que acaban caducas porque son sustituidas por otras. Antes hemos hablado de Virtuoso, ¿verdad? Sí. Y he dicho que utilizaba OpenVZ y tal. Muy bien. Virtuoso, al final, bueno, la gente que utilizábamos OpenVZ, porque nosotros hemos utilizado OpenVZ también en Tecnocrática, empezamos con OpenVZ. Luego eso se cambió a LXC, porque OpenVZ ya no había kernels que lo soportaran. Se quedó obsoleta la tecnología. Empezamos a utilizar LXCs, que era una tecnología de paravirtualización similar a OpenVZ, ¿vale? Pero también han surgido problemas con el XC, ¿vale? Los problemas que han surgido con el XC, sobre todo el tema de las cuotas, o sea, no, tienen problemas, ¿vale? Para utilizarlo en tu casa está súper bien, pero si tú quieres utilizar eso en un entorno multitenant, o sea, con muchos clientes, pues eso tiene sus problemillas, ¿vale? Entonces, eso también se ha dejado de utilizar. Y la parte del XC, pues se ha migrado todo a KVM, ¿vale? O sea, OpenVZ, LXC, KVM. O sea, los riesgos son exactamente los mismos. Tú puedes utilizar una tecnología y esta tecnología, pues, ha caducado. Ya no funciona bien. Fíjate en las cabinas de almacenamiento. O sea, chulísima, 200.000 euros cada cabina, una de verdad, una grandota. Pero claro, te compras una cabina y hace unos años y te dicen Fiber Channel, lo máximo. Y se te queda pequeño, aquello no tira bien. Dice, perdón, Fiber Channel sobre Ethernet te va a hacer falta por los gateways, tal. Te compras unos Nexus 5596, unas cabinas espectaculares, tal, y vuelve a caducar. Dicen, bueno, ahora nos vamos a ir otra vez a Scasio. Y Scasio, o sea, no sé, lo que sea, NFS. Claro, entonces ya te vuelves a Ethernet. Ahí ha habido una serie de cambios. Y ahí había partes privativas y partes no privativas. No creo que el problema sea el software, porque el software no es más que una herramienta que va cambiando durante el tiempo. Tú abres tu portátil y cada 2 días tienes actualizaciones y le das a actualizar y ya está, ¿verdad? Sino cómo va cambiando la tecnología, la vida en general. En redes, hace 20 años, con 1000 VLANs tenías... ¡Puah! Eso no se te iba a acabar nunca, ¿verdad? Y ahora necesitas utilizar overlays, o sea, un VPN o alguna cosa así, porque te has quedado sin VLANs. Es que eso no puede ser. VXLAN, necesitas tener cosas, ¿verdad? Con todo pasa igual. Las direcciones IP no se iban a acabar en la vida, ¿verdad? Y ahora mismo tenemos algunas direcciones IP más y no estamos ahogados hasta el cuello porque en Estados Unidos han decidido sacar pasta de eso y las que le sobraban del Departamento de Defensa ponerlas a la venta. Solo por eso, que eso la gente no lo sabe. O sea, Curioso. no es porque, claro, es porque Trump ha sacado a la venta direcciones IP, no vayamos a creer que ahora la cosa se ha relajado. Las cosas van cambiando y hay que irse adaptando. Y ni el software es para siempre, ni la tecnología es para siempre. Muy bien, Eduardo, pues para terminar ya completamente, decíamos que íbamos a terminar con la flecha para abajo, pero no, evidentemente la has retomado para arriba y además tú como autor material de formativo, en Routing y también como divulgador, te podemos encontrar en muchos sitios que ahora ya para cerrar hablaremos de ellos. ¿Crees que el ecosistema open source no solo aporta software, sino también, hablabas antes y lo apuntabas, pero bueno, te lo hago ahora como pregunta. Cultura técnica, una documentación y una comunidad que el modelo privativo no ha llegado nunca a igualar? Sí, hombre, claro. Tú cuando lo tienes, mira, en una empresa, cuando la cultura es de privativo, la documentación se queda dentro, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, en Tecnocrática, la mentalidad era otra, ¿vale? Entonces tenemos una cosa ahí abierta al público que se llama Wikicrática.
¿Qué es? Pues una wiki pública con mogollón de información. O tenemos un canal de YouTube donde, bueno, pues todas las semanas salimos en directo explicando cómo se hacen cosas. O, por ejemplo, mi compañero Eduardo Taboada, que por cierto le conocí en el año 99 y fíjate cómo son las vidas y hemos vuelto a coincidir 20 años después, escribió un libro sobre Proxmox que lo edita Rama y es lo que hay en español, no hay nada más. O sea, es un tema de cultura, cultural. Yo, por ejemplo, yo tengo un podcast también por ahí que ahora lo tengo un poco abandonado, pero que van 300 capítulos, ¿no? Yo creo que algo habré contado en 300 capítulos, ¿no? Mucho. Algo habré contado. O sea, es un tema que va en la sangre de la gente. Y eso es una cosa muy bonita que hay que mantener. Pues sí, esa cultura, no solamente la técnica, la tecnología y el código o el hardware, la cultura creo que es muy importante en este del open source. Bueno, Eduardo, ¿y dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguirte actualmente? Bueno, pues a mí el sitio donde mejor podéis encontrarme es en la red de cercanías de Madrid, que me tiro muchas horas ahí. No, ahora en serio. Me podéis encontrar, bueno, en mi blog personal es eduardocollado.com. Ahí tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y tal, que algunas las uso, otras ya no las uso porque me da pereza. Y luego, sobre todo, si una cosa curiosa, ¿vale? Es, aunque no sea solo mío, porque no es mío, es en YouTube, tenéis un canal que se llama Tecnocrática.net, donde salimos haciendo todas las semanas contando cosas y lo hacemos en directo, lo cual está muy chulo. Es una cosa que a mí me gusta mucho, porque mientras estás contando algo, siempre está el típico que te puede escribir en el chat para preguntarte algo o decirte algo que tú no has dicho y dices, ah, pues mira, pues tienes razón, esto es por esto es por lo otro. Y creo que es una cosa que enriquece muchísimo, muchísimo. Y que A recomendamos nosotros mucho desde y a los aquí. que están al otro lado, creo. Además, es cuando terminas ya la semanita, pues Sí. nos encontramos Además, con lo hacemos vosotros los viernes a las por 4 la hora tarde. de península. Uh-huh. Muy bien, Bueno, Eduardo, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nunca he tenido un no en ningún caso para ninguna otra cosa, no solamente para el podcast contigo, lo cual es muy de agradecer y por supuesto, pues esta vez también ha sido un sí y una horita prácticamente de charla en la que seguro que hemos aprendido cosas contigo y gracias por seguir compartiendo, por seguir estando presente en las redes, en el podcast, en YouTube, con Tecnocrática y seguir compartiendo con todo este mundillo y con toda la comunidad del software libre y del open source. Gracias, Eduardo, por haber estado aquí y gracias por todo lo compartido y que nos quede mucho por compartir ahora que estamos ya pues a punto de estrenar nuevo año. venga, igualmente, Paco, un placer. Un abrazo, chao.